Buenas tardes, amigos y seguidores de Subrector Alpha. Hoy tenemos el primer directo del 2024. A ver si tenemos suerte, porque el primer directo de 2024 es con María Suré, para hablar de esta novela, Huérfanos de Sombra. María Suré ya estuvo por aquí una vez anterior para hablar sobre Lágrimas de Polvo Rojo. Hoy vuelve para hablar de esta novela. Y a ver si se va uniendo la gente y podemos empezar. Buenas tardes a los que os vais uniendo. Ya he visto a María por aquí. A ver si tenemos suerte y lo vamos a hacer. Acepto. En principio ya le he dado a aceptar la invitación. Buenas tardes a los que os vais uniendo. A ver si podemos conectar, porque por lo menos ya aceptó la invitación de María. A ver, le doy otra vez. Bueno, a ver si voy a mandar yo a María Sure la invitación. A ver si mandándosela yo podemos conectar. A ver, ya sé. Hola. Buenas, por fin. Por fin, por fin podemos, pero sigo sin Bueno, verte. Yo creo que la gente nos ve a los dos, pero yo a ti no te veo. mira, pues yo en cambio yo sí que te veo a ti. No sé por qué, pero a mí sí que me sale. Bueno, pues parece que por lo menos hemos conectado. Algo es algo, que no sé qué pasa con nuestras conexiones. Algo Efectivamente, por ahí pasa. porque cuando quisimos hacer este directo aquel día, Sí, pues no pudimos. Instagram se puso muy graciosillo. sí. Está raro. Y hoy le ha costado, hoy le ha costado. Voy a bajar un poco la luz. Le ha costado conectar, yo creo. Un poquito. Sí, Ay, así. pero Pero bueno, por lo menos ya te digo, no te veo, pero imagino que estás ahí, ¿vale? Así que por lo menos te oigo. o sea, aquí estoy dispuesto para hablar de Huérfanos de Sombra. Muy bien. Encantada de estar aquí otra vez contigo, Kiko. Y encantada de que Tú te ya sabes hayas acordado otra vez de mí para estos directos. tú ya sabes que es un placer pues, leerte y también ha sido un placer por conocerte en persona 2 años seguidos en Cartagena Negra. Sí, sí, espero que no sean los últimos, que haya más. Seguro que no, seguro que habrá más. Bueno, pues si quieres empezamos. Y pues la primera pregunta es, ¿cómo surge Huérfanos de Sombra? Bueno, Huérfanos de Sombra es una novela muy diferente a lo que habíais leído antes con Lágrimas de Polvo Rojo, ¿no? Lágrimas de Polvo Rojo es una novela muy negra, ambientada en Valencia. En cambio, Huérfanos de Sombras no es tan negra, es una novela negra, policíaca, hay una investigación policial, pero no es una novela negra al uso. También tiene una parte histórica, pero tampoco es una novela histórica. Entonces, es un poco difícil de catalogar. Yo no tengo muy claro en qué género podríamos catalogarla, ¿no? Tampoco me gusta, porque realmente al final tú lees una novela, te ha gustado y da igual de qué género sea, ¿no? ¿Para qué encasillar las cosas? ¿No? A veces está muy claro, pero otras veces, como en el caso de Huérfanos de Sombra, no está tan claro. ¿No? No sé, hay gente que la cataloga como un no rural, porque está ambientada en una zona rural. Bueno, podría ser también, ¿no? Entonces es una novela que, bueno, yo escribí en el 2019, antes de Lágrimas de Polvo Rojo.
Y está ambientada en Salamanca, en el Parque Natural de la Sierra de Francia, Las Batuecas. No sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis os animo a que vayáis a verlo, a visitarlo, porque es un lugar maravilloso. Ya sé que yo soy de Salamanca, entonces no es muy objetivo, ¿no?, que yo diga esto, pero es cierto, es verdad. Hay lugares de Salamanca que son muy bonitos, pero es que este en concreto, esta zona, es preciosa. Está llena de pueblecitos muy pequeños, de piedra, están metidos en medio del bosque, bosques de lechos castaños muy frondosos, y son pueblecitos muy pequeños con muy pocos habitantes, ¿no? Es una zona que siempre me gustó, porque sí, he ido muchas veces. Yo vine a vivir a Valencia con 20 y tantos años, pero hasta entonces vivía en Salamanca, ¿no? Y siempre, siempre que podía iba a esa zona, a la zona de la Alberca, Miranda del Castañar. Todos esos pueblecitos de por ahí me encantaban y siempre que podía hacía alguna excursión por ahí, ¿no? Entonces, cuando empecé a escribir, pues una de las ideas que tenía era ambientar una novela en esa zona, ¿no? En mi pueblo, en mi ciudad, en mi provincia, en Salamanca, y dentro de ella, pues la zona que más me gustaba era esta, ¿no? Porque pues para mí es una zona que cuando entras dentro de esos bosques y vas caminando entre los árboles y te das cuenta que dices, parece que no hemos avanzado en el tiempo, ¿no? Los pueblecitos siguen siendo como hace 300 años, hace 200 años. Prácticamente, hombre, claro, evidentemente se ha modernizado, pero aparentemente por fuera no. Y las gentes igual. Hace nada, hace muy poco te encontrabas a la viejecita toda vestida de negro, con su tapándose el pelo de negro y sentadita en el portal de su casa y a pasar las horas, ¿no? Era como una portada de decir, parece que estoy viviendo esto hace 20 años, no ahora en la época actual, ¿no? Entonces me encantaba ese lugar, esa zona, me parecía además una zona misteriosa, ¿no? Porque si debajo del Parque Natural de la Sierra de Francia, que hace frontera con la frontera entre Salamanca y Cáceres, están las Urdes. Y las Urdes también es, bueno, es muy parecido. Siempre ha tenido esa fama de misterio, ¿no? Incluso de las meigas, las migas en Galicia, pero bueno, las brujas, el lobo, el lobisome, historias, ¿no?, y leyendas de la zona. Entonces yo quería ambientar una de mis novelas allí en esta zona y a la vez contar un poco cómo es ese ambiente, ¿no? El ambiente del pueblo, el ambiente rural, todas las costumbres que hay en esos pueblos, no solamente de la forma de ser de las personas, la forma de hablar, la gastronomía, porque claro, tienen una gastronomía excelente. Y eso era yo lo que quería contar, ¿no? Por eso lo de ambientarlo en ese lugar. Igual que Lágrimas de polvo rojo, decidí ambientarlo en Valencia, porque además es la ciudad en la que vivo actualmente, la ciudad que me ha acogido fenomenal. Y era una forma humilde de darle las gracias a esta ciudad, ¿no? Por haberme acogido también, pues lo mismo con Huérfanos de Sombra. Era una necesidad que tenía yo de mostrar al mundo mi punto de vista de esa zona. Y desde que Maeva, la editorial Maeva reeditó Huérfanos de Sombra, ¿cómo ha sido la aceptación de los lectores? Pues ha sido muy buena. Yo la verdad es que, claro, tenía un poco de miedo porque no tenía nada que ver con Lágrimas de polvo rojo. A la gente le gustó mucho Lágrimas de polvo rojo y a lo mejor esperaba algo parecido, pero es verdad que no tiene mucho que ver, bueno, no tiene nada que ver, nada. No es una novela como de gota negra, es una novela más de sentimientos, más de... Si te digo la verdad, es la novela en la que hay un poco más de mí. He puesto un poco más de sentimiento, ¿no? Y tenía un poquito de miedo por eso, porque como eran tan diferentes, pensaba que la gente a lo mejor esperaba otra cosa y se iba a llevar una sorpresa. Pero la sorpresa me la he llevado yo, porque la mayoría de la gente, bueno, hay excepciones, hay gente que de Lágrimas de polvo rojo les encanta y no le des otra cosa, ¿no? Pero muchísima gente me ha dicho que le ha gustado más incluso que Lágrimas de polvo rojo, lo cual me sorprendió realmente. Y es verdad que es una novela que es mucho más intimista, llega mucho más al corazón. Lágrimas de polvo rojo es muy negra, entonces como negra pues es también muy rápida, no te da tiempo a lo mejor
sí que profundizas con los personajes, pero esta novela te hace coger más cariño a los personajes si cabe, ¿no? Yo creo. Y la verdad es que estoy muy contenta porque ha tenido muy buena aceptación. Uh-huh. Y ahora, y el lector que todavía, por los motivos que sean, todavía no han leído Huérfanos de Sombra, ¿con quién se pueden encontrar? Bueno, pues como te decía, no es una novela negra al uso, tiene una parte histórica que habla de un poco de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que cuando me decidí a escribir esta novela, pues pensé, bueno, quiero hacer algo sobre la Segunda Guerra Mundial, pero es verdad que sobre la Segunda Guerra Mundial se ha escrito mucho, es que de lo que quieras hablar se ha escrito todo, ¿no? Entonces, no me apetecía darle esa visión de la Segunda Guerra Mundial en sí, pues con los campos de concentración, la guerra, los nazis, no quería darle otro enfoque, ¿no? Entonces pensé, cuando me puse a investigar, descubrí que, no sé si lo conocéis, la historia de los Kindertransport, y era que cuando las cosas empezaban a ponerse feas en Alemania, el gobierno alemán decidió eh, sacar a los niños judíos de Alemania. Entonces, hubo una serie de éxodos, salían en trenes, pero los niños solos, sin sus familias, eh, iban a Bélgica, Holanda, un poco más tarde a Inglaterra, iban solitos, se dejaban a la familia en Alemania, que la mayoría de ellos ya sabéis que después, el 90 y tantos por ciento de ellos no volvieron a ver sus familias, ya sabéis lo que ocurrió después, ¿no? Y entonces me pareció tan trágico, niños pequeños de 5 o 6 añitos, que los subían solos a un tren, les colgaban un cartel en el cuello con un cartón que ponía un número, los metían al tren y a donde llegaran. Cientos y cientos y cientos de niños en esa situación, ¿no? Me pareció tan trágico y tan cruel y tan, no sé, después saber que la mayoría de ellos no volvían a encontrarse con su familia, que quise explorar esa historia, ¿no? Entonces la historia de Hannah, que es una de las niñas, una niña judía que con 7 años sale en uno de estos trenes hacia Inglaterra, es la historia del pasado de Huérfanos de Sombra, ¿no? Y a la vez quería mostrar todo lo que le ocurre a esta niña desde que sale de Alemania hasta que es una anciana de 80 años y acaba en Salamanca, ¿no? Que dices, ¿qué tiene que ver Salamanca, el Parque Natural de la Sierra de Francia, con Alemania, ¿no? Pues es la historia de esta niña que sale con 7 años de Alemania y va dando tumbos por la vida, acaba en Inglaterra, Inglaterra pasa a Bilbao y, bueno, finalmente acaba en Salamanca. Y la idea que yo tenía era crear un personaje de los que me gustan a mí, un personaje fuerte, que le pasan mil cosas, pero que, bueno, se cae 100 veces y se levanta 101. No importa, se enfrenta con más fuerza si cabe a la vida, ¿no? Cada vez que la vida le pone un tropiezo. Ese era el tipo de personaje que yo quería crear, ¿no? Y ese personaje es Han. Creo que es uno de los personajes que más me gusta de esta novela, ¿no? Un personaje fuerte y además con mucha fuerza de voluntad y mucha energía, ¿no? Entonces, la vida de Hannah por algún motivo acaba cuando ya es muy mayor, cuando tiene 80 y tantos años, en Salamanca. Y en Salamanca, en la época actual, en realidad la novela va intercalando un poco la época actual con la pasada, ¿no? Y va contando un poco la historia de Hannah, intercalando capítulos con la época actual, ¿no? Y en la época actual, pues es un pueblecito ficticio que yo creé en esta zona del Parque Natural de las Batuecas, un pueblecito que se llama Aldea Negra. En realidad es ficticio, no existe, ¿no? En esta zona, pues de repente un pueblo tranquilo, que nunca pasa nada, y de repente un día desaparece un niño y aparece el cadáver de uno de los vecinos, ¿no? Muerto en extrañas circunstancias en el bosque. Entonces, claro, hay una investigación policial y intentan descubrir qué es lo que ocurre. Entonces el lector pues, tendrá que saber un poco y averiguar qué relación tiene esta desaparición del niño, la muerte de esta persona con la presencia de Hannah en ese lugar. Como curiosidad, os puedo decir que en la Segunda Guerra Mundial, en la época de la Segunda Guerra Mundial, en España y concretamente en Salamanca, había varias minas de
de tungsteno, wolframio, es Ujú, lo mismo. Eh, el wolframio se utilizaba para reforzar los proyectiles antitanque, ¿no? Y en la guerra era muy codiciado. ya, Entonces, había, bueno, hay escritos, hay reseñas que dicen que había bastantes alemanes, algunos sospechosos bueno, algunos no, la mayoría que pertenecían a las SS nazis, infiltrados en España, en estas zonas donde había minas, en Salamanca había varias, sacando ese wolframio hacia Alemania. Hacían ujú. exportación de wolframio hacia Alemania. Entonces eso os puede dar una pista de por qué Hanna puede acabar ahí y por dónde van los tiros. Ujú. Hemos dicho antes que Huérfano de Sombra no tiene nada que ver con Lágrimas de Polvo Rojo. Y a raíz de esto tenía pensado hacerte la siguiente pregunta y es si resulta fácil, por, por llamarlo de algún modo, fácil para un autor desprenderse de unos personajes e irse con otros. Bueno, tienes que tienes que cambiar un poco el chip, sí que es verdad, porque cuando estás escribiendo durante mucho tiempo. Yo tardo prácticamente 2 años en escribir, bueno, 1 año y pico en escribir una novela, ¿no? Entonces es mucho tiempo con los mismos personajes y al final es que te haces a ellos de tal manera que parece bueno, pues que son de tu familia, ¿no? Entonces cambiar a otros personajes totalmente diferentes sí que es verdad que al principio cuesta un poquito, porque tienes en mente a los otros, cómo se comportan los otros y a veces incluso tiras un poco a hacer los parecidos. Hay que tener cuidado porque sin querer tú misma te vas, ¿no? La personalidad de los personajes se te mezcla un poco. En eso sí que hay que tener un poco cuidado, pero para eso, en mi caso, lo que hago es una preparación previa de estos personajes mucho antes de empezar a escribir, empezar a documentarme. Yo hago una ficha de los personajes completa, desde cómo son físicamente, que es importante, a cómo actuarían, cómo son psicológicamente, qué les gusta, qué no les gusta, cómo actuarían en una situación determinada, qué manías tienen, todo eso, ¿no? Una ficha de cada personaje muy detallada, hasta el punto de que, bueno, cuando yo empiezo a escribir, yo ya sé cómo es cada personaje. Además, tengo una foto, busco en internet caras de personas que me llamen la atención, que son como yo me he imaginado más o menos a mi personaje. Ahora con el chat GPT es fácil porque dices, bueno, quiero un personaje que sea así, 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 y te muestra cosas. Hay veces que acierta, otras veces que no, ¿no? Y entonces yo tengo esa foto siempre de mi personaje ahí y siempre que pienso en él, pienso en esa cara, ¿no? Es más fácil. Y ya tengo esa idea del personaje de cómo es su personalidad. Entonces, poco a poco, al principio es verdad que cuesta más, porque cuesta mucho desprenderse de los personajes con los que has convivido, que te han gustado, ¿no? Pero sí, al final, pues claro, hay que hacerlo y se hace, ¿no? Y además es que les vas cogiendo cariño a los nuevos igualmente, entonces no hay problema. Me Bueno, preguntaban pues por ahí qué son las SS, ¿no? Bueno, me sí. refería a los nazis, a gente eh, alemanes que pertenecían bueno, nazis. ¿No? Y también la misma persona, además, en el bocadillito de las preguntas, preguntaba que en qué década estaba ambientada la novela. No, está en la actual y luego los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. En el pasado son los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Empiezan en 39, 40, empieza un poquito antes y luego continúa hasta la época actual. Segunda Guerra Mundial, básicamente. Pues ahora volvemos al tema de los personajes, porque había resaltado varios. Había resaltado Cristina Albino, Anselmo Picarzo por un lado, y por otro lado, pues había destacado pues, a Laura, Marcos, Toribio y Hanna. De todos estos personajes, ¿con qué te quedarías de cada uno? O, 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 o si resaltarías algún personaje por encima de otro. Cada uno tiene su encanto, porque, por ejemplo, Toribio es el abuelo, bueno, Toribio es uno de los personajes de la actualidad,
es, es ya mayor, vive solo en el pueblo, en Aldea Negra, y la verdad es que es un personaje un poco, inicialmente es un poco complicado. Está viudo, bebe porque tiene una carga sobre sus espaldas que no acaba de poder llevar, ¿no? Que le cuesta mucho llevar, algo que ocurrió en el pasado. No se lleva bien con su hijo, entonces tiene muchos problemas y es un tipo huraño que vive solo en su casa en la Aldea Negra, apenas se relaciona con nadie. Y de repente aparece en su vida su nieto, Ujú. Marcos, ¿no? De forma inesperada, ¿no? Laura se queda embarazada de su hijo y por alguna razón bueno, ahora no viene el caso contarla, acaba conviviendo con Toribio, le pide ayuda y él decide ayudarla, ¿no? Hasta que tienen. Y de repente llega Marcos, llega el niño, Lobo, que él lo llama porque cuando nació lleno de pelo negro, ¿no? Entonces le decía, parecía un lobet, ¿no? Y se quedó con Lobo, el lobito, su lobito. De repente el niño, poco a poco, algo inesperado que él no quería y que pensaba que cuando naciera el niño quería que se fueran de su casa y le dejaran vivir en paz con su amargura, ¿no? De Ujú. repente se da cuenta de que el niño poco a poco le va cambiando la vida, le va cambiando la vida hasta el punto de que, bueno, cuando el niño tiene 7 años, es otra persona, ha cambiado por completo, el amor del niño lo ha cambiado por completo. Claro, en ese punto desaparece el niño Ujú. y, y Toribio se viene abajo, igual que su madre, igual que todos los vecinos que le quieren un montón, ¿no? Es un poco drama el que ese niño no saben por qué haya desaparecido, si está vivo, si está muerto, qué ha pasado, ¿no? Es un poco la vida de Toribio vuelve otra vez al desastre. Y bueno, Laura es la madre del niño. Yo en este caso creo que es con la que menos empatizo yo, ¿no? Sí, también es su madre y sufre mucho por el niño, pero hay otros personajes como son Toribio, como son como es Hannah, que a mí me llega mucho Ujú. más, ¿no? Hannah sobre todo, que es, pues eso, por su fuerza, por su carácter, por su cabezonería de hacer las cosas, ¿no? Ese tipo de personajes me gusta mucho. Personajes que aparentemente parecen débiles, pero después no sé de dónde sacan esa fuerza que tienen que te dejan con la boca abierta muchas veces. Entonces yo destacaría sobre todo estos dos personajes, Ujú. ¿no? Y luego la ternura y el cariño del pequeño, ¿no? De Ujú. Lobo, de Marcos. Sí, efectivamente, yo también sentí una especial conexión precisamente con Hannah, es por lo que dices, pues que de pues de la dificultad o del problema que tiene, pues saca fuerza de todos los lados Sí. para salir adelante. Hay gente así, es verdad. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua y hay gente que con cada piedra se hace más fuerte, ¿no? Y esta es la Efectivamente. gente que a mí me gusta. Y luego, y luego todos estos personajes han ido por donde tú has querido o ha habido alguno que ha ido un poco a su bola. Siempre pasa, siempre pasa. Eh, en general, me hacen caso. En general van por donde yo he querido, pero sí que es verdad que hay veces que eh, he acabado escribiendo algo, pero en todas las novelas, no solo en esta, en todas. Acabas escribiendo algo que no te esperabas, que no tenías previsto. Sé, yo siempre sé, soy mapa, pero además a la hora de escribir soy de mapa, pero también un poco de brújula, ¿no? Sé cómo empieza, sé cómo acaba y por el camino me dejo un poco llevar, ¿no? Con la brújula y donde me lleve. Y es verdad que muchas veces te dejan, o sea, los personajes, por lo que te decía antes, porque los creas de tal manera que sabes perfectamente cómo actuarían en cada momento, sabes cómo son, y a lo mejor tienes pensado para ellos un destino o algo que va a ocurrir y te das cuenta de que a lo mejor ese personaje no reaccionaría así realmente si fuera real, ¿no? Entonces, el propio personaje, es verdad que lo dicen muchos escritores, no soy la única, te pide otra cosa. Uh -huh. ¿Sí? Me ha pasado siempre, es que me pasa muchas veces, me pasa en la que estoy escribiendo ahora, me ha pasado en esta, me pasó en Lágrimas, me ha pasado en prácticamente en todas. Te acaba sorprendiendo porque hay veces que, bueno, pues decides, vale, venga, voy a cambiar, voy a ir por este camino a ver qué pasa. Muchas veces funciona y otras no. Uh -huh. Otras veces tienes que volver
hacia atrás y dices, no, no, esto no funciona, vamos a volver a lo que tocaba y continúas por otro camino. Pero sí, sí, es verdad que muchas veces te sorprendes tú mismo con algo que no esperabas, ¿no? Mm. Ahora, hemos dicho al principio que también la novela tiene un componente de histórico, de hechos históricos. Eh, ¿Cómo fue el proceso ese de documentación para plasmar esos hechos históricos que aparecen en la novela? ¿Fue un proceso sencillo, complicado? A ver, no es que sea complicado, más bien es, digamos, laborioso a la hora de buscar y encontrar información, porque no siempre encuentra muchas cosas, ¿no? Y además en Internet, bueno, ahora tenemos la facilidad de Internet, antes los escritores tenían que ir a la biblioteca y tirar de un poco de documentación de biblioteca, ahora con Internet lo tienes todo, pero es cierto que no todo lo que encuentras por Internet es válido. Hay cosas que no Efectivamente. son correctas y hay que saber un poco buscar, ¿no? Y encontrar. Y, por ejemplo, en el caso de, en todas mis novelas yo me documento muchísimo antes de empezar a escribir y durante la escritura, pero sobre todo antes. Es lo que te comentaba, el tema de los Kindertransport, el tema de la historia de los niños alemanes que salen de Alemania y en este caso llegan a Inglaterra. Todo lo que cuento sobre el albergue donde llega Hannah es real, ese albergue existió, la directora del albergue y sus hijos existieron de verdad, la operación Pied Piper que hicieron después, porque cuando en la Segunda Guerra Mundial llegó un momento que los alemanes empezaron a bombardear Londres, pero además a lo bruto, o sea, durante semanas, día tras día, noche tras noche, no paraban de bombardear. Entonces hicieron, el gobierno británico decidió hacer una serie de operaciones que llamaron Pied Piper, que eran éxodos de niños hacia las granjas, ¿no? Para evitar que murieran en los bombardeos, ¿no? Entonces, el problema es que los niños salían sin control alguno. Es decir, pocos adultos iban con ellos y un montón de niños salían hacia las granjas. ¿Qué pasaba? Que en las granjas, pues, el granjero que decidía quedarse con esos niños, la mayoría de las veces era porque le venía muy bien una mano de obra gratis. Entonces, muchos niños dieron con gente buena, pero otros muchos dieron con gente que realmente acabaron, realmente acabaron traumatizados, mucho más incluso que si se hubieran quedado en los bombardeos de la ciudad, ¿no? Y esto les ocurrió tanto a niños ingleses como a niños, los refugiados que habían llegado de Alemania, ¿no? Hannah era una de ellas. Entonces, toda esta historia de documentación, pues sí que es laboriosa y hay que estirar mucho del hilo para ir encontrando todas estas cosas, pero la verdad que es divertido también, es otra parte de la escritura que a mí me gusta mucho porque descubres cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, lo que os comentaba antes de las minas de Salamanca, pues tuve acceso a un documento desclasificado de la CIA en el que ponía con nombres y todo, bueno, está tachado, hay ciertas cosas que están tachadas en negro, está todo en inglés, pero se habla de un alemán, un nazi que estaba viviendo, pues con el nombre y todo, estaba viviendo en Salamanca, al lado de una de las minas en Barro Pardo, y estaba sacando el wolframio hacia Alemania, ¿no? Y bueno, había mucha gente implicada, según ese documento. Había empresas realmente grandes para la época que estaban implicadas en todo eso, ¿no? Entonces a mí eso me pareció un descubrimiento, me encantó, ¿no? Yo pensaba, bueno, madre mía, la CIA aquí detrás de todo esto, o sea, no era algo que estuviera ahí y nadie se diera cuenta, ¿no? Sí que había gente investigando a esos nazis que estaban en España, ¿no? Pues todo este tipo de documentación cuesta tiempo, es verdad, pero es muy interesante. A mí me gusta mucho y cada vez que vas descubriendo una cosa y vas estirando del hilo, dices, madre mía, esto no lo sabía. Es una forma también de aprender. Efectivamente. Y además que si encuentras algo que realmente pues te guste, pues siempre quiere buscar más. Sí, sí, es verdad. Sigues tirando del hilo y encuentras cada vez cosas mejores. Me gusta mucho, la verdad. Es una parte de la escritura que también la disfruto. Y ahora, de las dos novelas que te ha publicado Maeva, tanto de Lágrimas de Polvo Rojo como Huérfanos de Sombra, desde las dos, ¿cuál te ha supuesto un mayor esfuerzo
o con cuál te, digamos, estás más contenta, por así decirlo? Madre mía, eso es una pregunta complicada, ¿eh? Tú pregúntale a un padre con cuál de sus hijos se queda. Cada una tiene su parte bonita, ¿no? Cada una la he disfrutado de una manera diferente. Huérfanos de Sombra, como la había escrito antes, después al reeditarla Maeva, le pusimos varios cambios, ¿no? Añadí varios capítulos extra y se reorganizó un poco todo el orden de los capítulos. Pero básicamente la novela era la misma, ¿no? Bueno, Que la que yo había publicado antes. Lo que pasa que, bueno, la reedición ya me resultó mucho más fácil porque realmente ya estaba escrito, ¿no? Ya el trabajo ya estaba hecho. Eh, ¿Cuál me costó más de las dos? Ninguna. bueno, No, no, es que las he disfrutado tanto las dos que no hay ninguna que diga, ojo, me ha costado mucho sacarla. No, la verdad es que no. Al final, la complejidad de sobre todo de la novela negra, la complejidad al escribir novela negra viene en montar el puzzle ujú, que el lector tiene que acabar, que tú le desmontas después y el lector tiene que volver a montarlo bien, con lógica, que no queden cabos sueltos, que no queden flecos que el lector diga, porque el lector no es tonto. Yo como lectora no me gusta que me tomen el pelo ni que ni que me oculten cosas, por ejemplo, que son claves para ujú. llegar a determinar el desenlace de la novela, ¿no? Entonces creo que hay que hacerlo bien para que el lector luego se sienta cómodo y vaya descubriendo las cosas sobre la marcha y al final los más ávidos puedan descubrir antes el meollo de la cuestión o después, si te cuesta un poquito más. Pero que ese puzzle que tú has montado esté bien hecho. Esa es la complejidad, que te encaje todo. Porque cuando hay tantas, sobre todo en estas novelas que hay varias subtramas, que todo cuadre no es fácil. Es decir, creo que la única complejidad que yo he tenido en estas novelas es eso, que todo me cuadre. Porque luego escribir creo que es algo natural que te sale, que es algo con lo que disfrutas y no es una cosa que cueste hacer, por lo menos en mi caso, no me cuesta. Entonces lo disfruto igualmente. No me ha costado más una que otra. Quizá la Bueno, Lágrimas de polvo rojo tenga un poco más de complejidad en cuanto a la trama, por las subtramas que tiene y que ese puzzle que os comento es un poco más complejo. Pero, pero tampoco me ha resultado difícil, ¿no? La bueno, verdad. No sabré ujú, con cuál quedarme, eso lo tenéis que decidir vosotros. ujú. Bueno, pues ya como última pregunta por mi parte es, pues como siempre me gusta terminar los directos, para que recomendaciones literarias de lo último que hayas leído y que te haya gustado, ¿qué recomiendas? Pues mira, ahora mismo estoy acabando El Camino de Fuego de Ujú, María Uruña, que lo tenía ahí abandonado desde, no sé por qué, no lo había cogido desde hace un montón de tiempo pendiente y bueno, me iba poniendo con otras cosas. Claro, ahora quería ponerme con la última que ha sacado y esta quería leerla, ¿no? La estoy acabando, me está gustando mucho. Bueno, es que María Uruña al final me gusta todo ujú, lo que escriba, es verdad. Esta que está ambientada en Escocia, que están buscando las memorias ocultas de Lord Byron, no sé si la habéis leído. Está muy interesante, me gusta mucho, yo la recomendaría. Y bueno, la última que leí fue la del infierno, de Carmen Mole, ujú, que bueno, es una novela un poco controvertida porque hay críticas que, no sé, yo no las acabo de entender. Críticas que hay gente que no le ha gustado, pero a mí sí me ha seguido gustando. Sigue teniendo el espíritu de Carmen Mola. ujú. Bueno, ya sabes lo que es cuando lo vas a leer, ¿no? No te esperes una romántica si leas Carmen Mola. Y además se remonta al pasado en Cuba, en la época colonial de Cuba, y a mí sí me ha gustado mucho. La verdad es una novela, otra de las novelas que recomendaría. Ujú. Pues nada, por lo dicho, ya no tengo más preguntas que hacerte. Si hay alguien que nos está viendo y tiene alguna pregunta, animarle a que la haga y si no, pues lo dejamos aquí. Vale, yo tengo una pregunta para ti, Kiko. ¿Cuál de los dos te Dispara. ha gustado más? Venga, mójate. ¿Cuál de los dos te ha gustado más? ¿Lágrimas o huérfanos? Pues Quiero saber la respuesta. estoy como tú, no sabría por cuál decantarme. Pues la verdad que son las dos muy diferentes
pero, pero me han gustado las dos. Vale, no te mojas. Venga. Bueno, pues que sepáis que en abril sale la segunda parte de Lágrimas de polvo rojo, otra vez con Maeva. Vuelvo a publicar con Maeva Noir. Sueños entre cenizas se titula, Ah, mira. y es la segunda parte de Lágrimas de polvo rojo. Así que espero que la leáis y que os guste, por lo menos tanto como la otra. Bueno, a ver si hay alguna pregunta. No veo ninguna, pues nada, pues lo dejamos aquí. Como la vez anterior, ha sido un placer charlar contigo Igual, y nada, y que seguimos en contacto. igualmente, Kiko, ya sabes dónde estoy y cualquier cosa, pues aquí me De tienes. acuerdo. Ha Pues sido nada, un pues placer. a- hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí este directo, el primer directo del 2024. La semana que viene pues intentaré pues, tener otro directo, pero no es todavía no está seguro. Ya lo iré anunciando durante estos días. Mientras tanto, como siempre os digo, leed y disfrutar de la literatura.